presentar también. Les pido de favor que las preguntas efectivamente vamos a hacerlas por el chat o nos esperamos a que terminen los ponentes. Nosotros ya les aclararemos el momento en donde se puedan llegar a leer algunas de sus preguntas. Y mientras nuestros ponentes estarán respondiéndoles por esta misma vía, ¿ok? Me es grato presentar a el maestro David Romanowski-Feiner, quien es, bueno, es maestro por parte, bueno, en adicciones y salud mental integral por parte de la Universidad de Minnesota, de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. También tiene una licencia en Licensed Alcohol and Drug Abuse Counselor por parte del Board of Behavioral Health and Therapy de Minnesota, Estados Unidos también. También ha sido egresado de la maestría de la Universidad Hebraica aquí en México en la generación 2013 a 2015. También ha participado en congresos internacionales de adicciones como la MOP, que es Adicciones y Abordaje Clínico, presentando orientación y basada en evidencia científica por parte de la Universidad Iberoamericana. También, bueno, hizo sus estudios de licenciatura en comunicación por parte de esta misma Universidad Iberoamericana y además tiene estudios en periodismo, así como también en comunicaciones. Entonces, bueno, le cedo la palabra al maestro David Romanowski. No sé si se encuentra por aquí. Qué gusto, maestro. Un abrazo también desde México. Muchas gracias. Pues bueno, mencionar también, agradecerle a todo el equipo, al maestro Pepe Castrejón, al doctor Raúl, a todos los que están involucrados también en esta organizaciones, sector civil, la Universidad Hebraica. Gracias, doctora Marta, por la introducción. Y bueno, mi objetivo de mi presentación, si me permiten también ser host de favor, es hablar un poquito de este abordaje humano, un enfoque humanista sobre el uso problemático de sustancias. Mi objetivo es modificar algunos paradigmas, algunas narrativas de cómo entendemos a las adicciones, ¿correcto? Entonces, pues voy a empezar primero por esta diapositiva en donde es preocupante observar, esto es una estadística de Estados Unidos, pero no es muy distinto lo que sucede en Latinoamérica, en México en particular, donde dice aquí una estadística de Estados Unidos que 1 de cada 10 personas con trastorno por uso de sustancias recibe tratamiento. Eso significa que tenemos un 90% de personas ahí en el mercado cautivo que está con necesidad de atenderse para un problema de uso problemático de sustancias y otras condiciones, otras comorbilidades, y no lo está haciendo. Y la pregunta es ¿por qué? Hay varias respuestas que yo les puedo ejemplificar o poner a disposición en esta presentación, pero la primera, como bien mencionaba Raúl, tiene que ver con el estigma. Parece existir a veces una idea hegemónica estandarizada de cómo se ve una persona que tiene un uso problemático. Y ya voy a explicar un poco qué es el estigma. E incluso me atrevo a decir que el estigma social, esta idea peyorativa sobre el consumidor de sustancias, no solo existe allá afuera a nivel conversacional, social, comidas de familias, etcétera. También, desafortunadamente, existe dentro del equipo de especialistas que trabajan con las adicciones. Por otro lado, ¿por qué no acuden las personas a tratamiento? También tiene que ver con el costo económico, tiene que ver con algunas filosofías de los centros que están desactualizados o de los mismos terapeutas que tienen algunos servicios particulares. Tiene que ver también con la desactualización de los modelos. Ya voy a explicar brevemente, hoy no tendré tanto tiempo para explayarme en explicaciones complejas, pero sí con las ideas principales que explican por qué están actualizados ciertos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, primero hablemos del estigma. ¿Qué está sucediendo en torno al impacto del estigma sobre las familias y de los usuarios? Primero que desde esta idea que se promueve incluso en spots publicitarios de cómo se ven las personas con uso problemático, pasamos de un estigma social a un autoestigma infligido, en donde se asocia a la persona consumidora con una serie de adjetivos peyorativos, por ejemplo, que son chantajistas, que son manipuladores, que son narcisistas, que rompen el tejido social.
Y desde ese lugar, desde esos mensajes que reciben los usuarios, a veces se internalizan de tal manera que ese estigma genera más culpa, mayor ansiedad, baja autoestima, este sentimiento, sensación de aislamiento y desconfianza, etcétera. Y a partir de ese miedo paralizantes se privan de extender o de expresar alguna palabra en esta cuestión de recibir ayuda. Eh, otro tema aquí que sucede es también con las familias, que en el momento de utilizar etiquetas encasillantes que frecuentemente se utilizan en los tratamientos como esta familia codependiente o pareja codependiente, también muchos reciben estos mensajes de culpa y desde la culpa solemos observar en los consultantes y en las familias una de las unas de las emociones más profundas que nos hacen subir más nuestras resistencias y defensas en tratamiento es la culpa y la vergüenza. Entonces, al fomentar esta trampa de etiquetaje con las personas o las familias, solemos generar un mayor nivel de resistencia o mayor nivel de defensa y menos posibilidad de accesar a estos tratamientos desde un lugar pues más compasivo, por decirlo así. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Y afortunadamente estamos viendo algunos cambios tanto en México como en otras partes del mundo. Promovemos este modelo hegemónico de solo abstinencia. Gran parte de los centros de tratamiento están orientados a forzar o a empujar una agenda de abstinencia en los consumidores. Incluso menciona Tatarsky, que es uno de mis mentores, que la gran mayoría de los programas en adicciones en Estados Unidos y en Latinoamérica están orientados a la abstinencia como meta única de tratamiento. Y estaré hablando brevemente hoy de cuáles son las limitaciones y cuáles son las contrapartes de tener estos modelos hegemónicos de abstinencia. Me atrevo a decir, incluso con estadísticas, que más de 85 a 90% de los modelos están orientados a la abstinencia. Y pese a que orientamos estos modelos a tienen que dejar de consumir o si no están en total negación de su enfermedad, entrecomillado lo pongo, pese a ese acercamiento, tenemos una estadística de National Institute of Drug Abuse en donde 70% de los pacientes reinciden en el consumo durante los primeros 90 días posterior al tratamiento. Entonces, esta cuestión de forzar la abstinencia como meta única, singular y estandarizada del tratamiento también está alejando a los consumidores a veces de mantenerse motivados en su proceso. Y esto tiene que ver también de cómo se define la reincidencia del consumo, porque en muchos grupos o en muchos centros de tratamiento, desde esta definición muy estandarizada y muy dominante del tratamiento, se maneja la se maneja la reincidencia de consumo como un fracaso, como una falla de la persona, en vez de entender que la reincidencia es mucho más como un parte proceso normal de recuperación, como lo hay en otros trastornos o en otros padecimientos, como es la depresión, como es la diabetes. Es decir, son condiciones que la reincidencia es más la norma que la excepción. Pero desde el modelo de solo abstinencia a veces tenemos a devaluar, a deshumanizar y a cosificar a los usuarios de sustancias. Por otro lado, también esta visión de la abstinencia plantea que los usuarios no pueden beneficiarse de la psicoterapia mientras no hayan interrumpido por completo su consumo. Y yo les puedo decir que aproximadamente 85% de mis pacientes no han cesado su consumo, más eso no significa que hay avances significativos en su proceso terapéutico. Y con avances significativos me refiero a muchas metas que ellos consideran importantes, como ya empezar a tomar un antidepresivo, como ya estar reincorporado en algún trabajo, como ya tener una mejor comunicación en su familia. Es decir, no siempre se requiere una abstinencia total para lograr metas que son importantes para los usuarios. Y aquí es lo que vemos este diagrama que me gusta mucho, que contempla que la mayoría de estos modelos de tratamiento basados en esta abstinencia singular solo están diseñados para las personas que están en una etapa de preparación al cambio o de contemplación al cambio, donde ya están listos para ejecutar un cambio importante. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con estos usuarios que están en etapa de precontemplación? Es decir, en donde todavía o no aceptan que tienen un problema o están ambivalentes ante el cambio. Y es importante generar algunas estrategias en donde invitemos a esos usuarios
que no necesariamente porque no estén orientados completamente o con profundidad a cambiar permanente su consumo de sustancias, establecer una conversación compasiva y ver en qué los podemos ayudar, qué metas tienen, qué aspiraciones tienen en el tratamiento. En el momento que nosotros decimos, si no estás aceptando tu adicción o esta condición, estás en negación y por eso no te recibo, nos estamos privando de algunas conversaciones que son relevantes para los consultantes en el tratamiento. También tiene que ver aquí, y es importante evolucionar en el diseño del tratamiento para uso problemático de sustancias. Tenemos un 70 o más por ciento de pacientes con uso problemático de sustancias tienen otra patología de salud mental subyacente. En ese sentido, lo que termina pasando es que, como bien decía el doctor Nani, la adicción nada más es un síntoma. De fondo solemos tener trastornos de salud mental que tenemos que trabajar con ellos simultáneamente. Aquí algo que plantea alguno de los autores que he estado leyendo y que tuve la oportunidad de recibir clases de esta persona en la maestría, es que tenemos modelos secuenciales de tratamiento. ¿Qué significa eso? Llega una persona con depresión y alcoholismo a una clínica de salud mental y le dicen, sí, señor, usted tiene problema de depresión y alcoholismo. Aquí atendemos a la depresión. Necesitamos que resuelva usted su alcoholismo para poderlo recibir. Entonces, esta persona va a algún lugar de adicciones y le dicen, sí, señor, vemos que usted consume alcohol y tiene depresión, pero hasta que no resuelva su depresión, no podemos trabajar con la parte de su alcoholismo. Entonces, estamos pimponeando de un lado al otro en estos modelos secuenciales. Igual puede ser, por ejemplo, para un trastorno por ansiedad con consumo de marihuana, en el centro donde atienden, en el lugar donde atienden la ansiedad, le dicen, usted necesita interrumpir la marihuana, por eso está ansioso, por ejemplo, ¿no? O deprimido. Se va al lugar de las adicciones y le dicen, es que usted tiene un componente de ansiedad. Cuando ambas condiciones se tienen que trabajar simultáneamente. Entonces, también parte de las limitaciones de esos modelos es que tenemos esta intervención en secuencia cuando los equipos tienen que trabajar de una manera integral y multidisciplinaria. Y aquí viene esta diapositiva en donde muestra justamente lo que digo, en donde la adicción justamente suele ser visto desde un punto de vista médico como una automedicación. Tenemos gente con depresión que se automedica con marihuana, tenemos gente con déficit de atención que se automedica con cocaína, porque la cocaína es un estimulante que les ayuda a concentrarse. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un trastorno por déficit de atención? Con cocaína lo que necesita recibir a veces es un medicamento como el metilfenidato, que es un estimulante controlado y adecuado médicamente que va a suplir esta automedicación con la cocaína, que es una sustancia no regulada que puede generar cada vez mayor tolerancia, ¿no? Un ejercicio que quiero hacer brevemente con ustedes antes de terminar mi presentación es primero definir y entender a la adicción como cualquier conducta, sea de sustancia o no, que produce placer y alivio a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias negativas, repito esa conducta. Entonces, aquí lo que estaríamos ampliando en esta conversación es que la adicción no se define ni por la sustancia, que es la marihuana, el alcohol, la cocaína, ni por la conducta de proceso, que puede ser la apuesta, el videojuego, las compras. La adicción se define por mi relación con lo exterior, con mi relación de significado con lo exterior. Y en ese sentido, una frase que me encanta de Gabor Mate, que es uno de mis mentores, es, si queremos entender a la adicción, no podemos fijarnos en los aspectos negativos que produce ella, hay que alcanzar a entender qué obtiene la persona de la adicción que no obtiene de otra manera. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un ejercicio muy breve, que si pueden poner en el chat, en donde si ustedes definen a la adicción como un comportamiento que produce placer y alivio a corto plazo, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias negativas repiten dicho comportamiento, no me digan en el chat cuál fue su adicción, pero díganme qué beneficios obtenían ustedes a corto plazo de ese comportamiento adictivo. Y no tiene que ser una droga. Entonces les voy a pedir, si pueden, 2 minutitos que alguien escriba qué beneficios obtenían de esa conducta adictiva a corto plazo. ¿De acuerdo? Felicidad, pertenencia, energía, cambio en el estado de ánimo, satisfacción, placer, tranquilidad. Yo me pregunto, alegría, poder estar presente, pertenencia. Ok. Desde este lugar, amor. Yo me pregunto, y ustedes pregúntense, ¿qué persona
en su sano juicio no va a querer pertenecer? ¿Qué persona en su sano juicio no quiere recibir amor? ¿Qué persona en su sano juicio no quiere sentirse tranquila? La pregunta correcta aquí y compasiva es, ¿qué privaba a ustedes de recibir amor que no sea por medio de una conducta adictiva? ¿Qué les impedía a ustedes sentir tranquilidad y paz? Que solo lograban esas cualidades por medio de una sustancia o una conducta adictiva. Yo suelo ver a mis pacientes que les digo, cuando entran primero a terapia, ¿para qué fumas marihuana? Me dice, es que me da una paz tremenda. Yo lo que entiendo es perfecto. Sin la presencia de la marihuana te sientes en guerra. ¿Por qué no me platicas de por qué estás en guerra contigo misma? Lo mismo con el cigarro, lo mismo con el alcohol. La adicción entonces funge como hasta como una fuente de protección en este sentido. También mencionar que es importante desafiar este lenguaje binario de alguien tiene una adicción o no la tiene. Solemos estar en este mundo binario cuando se sabe que el consumo de sustancias existe en un espectro. Yo he tenido pacientes que pasan de tener un consumo recreativo a un trastorno por uso moderado de sustancias, por ejemplo. Pero a veces sucede lo contrario. Tengo pacientes que tienen un trastorno por uso moderado de marihuana, de cannabis, y después de trabajar ciertas áreas como pertenencia a la familia, asertividad, mejor autoestima y tener un medicamento quizás para el déficit de atención, regresan a un consumo controlado de marihuana y las otras áreas de vida ya están resueltas y por eso su mismo consumo empieza a desvanecer. Pero no es esta intervención tan fácil como decir o alguien tiene adicción o no la tiene. Las adicciones existen en un espectro muy amplio. Y aquí es donde viene un poco, no las voy a mencionar, pero en el manual de diagnóstico tenemos 11 síntomas distintos para diagnosticar un trastorno por uso de sustancias y en ese sentido no todos tienen el mismo riesgo. A veces hay chavitos que tienen un uso problemático, pero en el espectro leve y la familia ya lo quiere internar y no es necesario un internamiento porque al internarlo quitamos otros factores protectores como su carrera universitaria, como su grupo de amigos, como su pareja. A veces la desesperación de la familia nos pide internar al paciente cuando no es necesariamente una intervención adecuada. Por último, ir redondeando un poco con esto, hay que entender hoy por hoy en estos nuevos retos a las adicciones desde la multiplicidad de significados. ¿Para qué está presente la adicción en la persona? ¿Es por automedicación? ¿Es por culpa? ¿Es por identidad y pertenencia? Por ejemplo, en Estados Unidos yo recibí un paciente que tenía déficit de atención y un consumo problemático de cocaína. Y lo que solemos hacer es decir, claro, si no está en aceptación de su enfermedad, no lo recibimos. Pero ¿por qué no hablamos de una conversación y una temática más amplia, que es decir, es migrante, población marginada, múltiples traumas en su infancia, vive en Estados Unidos con un racismo institucional? En su lugar de trabajo lo hacen conducir un tráiler 14 horas seguidas. ¿Quién aguantaría trabajando 14 horas seguidas sin un consumo de piedra o de cocaína? O sea, es decir, hay que hablar también de estos sistemas opresores que mantienen a las personas en adicciones y no solamente enfocarnos de un cerebro adicto o de una sustancia adictiva, sino bajo qué condiciones se genera una adicción. Es decir, esto incluso lo menciona Gabor Mate, hay que entender el consumo de sustancias como un producto sistémico, no nada más como un fenómeno individual, sino como un fenómeno familiar, sistémico, estatal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender todos estos significados subyacentes. Hay gente, por ejemplo, en situación de calle que consume piedra para aliviar el hambre. Entonces, tiene una función la droga. No nada más hay que juzgar la droga o la conducta, hay que entender qué funciones está teniendo la sustancia en el contexto particular de esa persona. Otro tema que se ha descubierto rápidamente, lo menciono, es en los 90s encontraron a través de un estudio de experiencias adversas de la infancia que mientras más incidencia de abuso, negligencia o disfunción en el lugar exista para una persona en su infancia, exponencialmente la probabilidad de desarrollar un trastorno por uso de sustancias en la etapa adulta. Con esto estamos hablando de violencia física, que un niño o niña presencie violencia de pareja, abandono de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante indagar también en el trauma infantil y trabajar con las heridas de la infancia, porque suelen automedicar a veces, más que ser un acto de placer, es la búsqueda de anestesiar el dolor. Eso también es bien importante. Por último, nada más mencionar cuáles son algunas de estas principios de la psicoterapia de reducción de daños que no contradice, pero desafía el modelo de solo abstinencia. Uno, fomentar una relación basada en la confianza y la empatía. Solo a través
de la compasión y ausencia de juicio, podemos fomentar un cambio en la persona. 2, fortalecer habilidades emocionales y de afrontamiento para disminuir el deseo y consumo o de actos impulsivos. 3, como bien les menciono, indagar cuál es el significado y cuáles son los beneficios a corto plazo de la sustancia. Porque además, si nos vamos a quitarle la sustancia a la persona, perfecto, le queremos quitar la sustancia, pero ¿cómo va a sentirse protegida la persona? Ya tiene desarrollo de habilidades, ya tiene mejoramiento de autoestima, es decir, no podemos nada más quitar la sustancia y dejar a la persona desamparada, porque necesitamos ver cómo se va a proteger. 4, cualquier paso positivo es valorado. Si ya inició un medicamento, si ya empezó a hacer ejercicio, si participa en la terapia activamente, aunque no haya interrumpido completamente su consumo, ya son pasos valorados desde esta psicoterapia de reducción de daños. 5, aceptar la ambivalencia. Todos hemos tenido comportamientos que son dañinos a largo plazo, pero a corto plazo nos dan algo y nos cuesta trabajo y los cambios nunca son, ojalá fuera una línea predecible, favorable, en donde ya cambié de conducta para siempre. Todos pasamos por conductas autodestructivas y nos cuesta trabajo y con el tiempo vamos trabajando para ir abandonando, pero no es un proceso de cambio en un evento, sino que se da paulativamente. 6, tiene que ver con desarrollar mecanismos más sanos para sostener emociones incómodas. 7, cooperar y elaborar directamente un paciente colaborativo con las personas y no vertical, porque solemos en el mundo de las adicciones a decir desde la autoridad qué tienen que hacer ellos en tratamiento. Hay que construir las metas en una conversación colaborativa con el paciente y no necesariamente siempre ser directivos, y es importante abandonar autoritarismos. Y por último, restablecer lazos sociales, conexión y sentido de vida, porque les invito a ver esta ponencia de Johan Ari en un TED Talk que tiene, que dice, lo contrario de adicción no es sobriedad, lo contrario de adicción es la conexión humana. Solo mediante los lazos humanos afectivos y de conexión podemos impedir que la sustancia domine a la persona y que la persona tenga un estilo de vida más equipado y más saludable. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo, al menos desde mi mirada humanista, no tenemos un problema de consumo problemático. Tenemos un problema de dolor que está siendo lidiado por medio de sustancias. Y para eso hay que entender, nada más por último, que en este país no hay que enfocarnos, a veces en estos spots que dicen, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Yo me pregunto también más bien, ¿qué encontraron estas personas a través de la droga? Que por un momento al menos lograron algún sentido de conexión o de protección, porque si lo vemos desde un nivel más social, la violencia comunitaria que vivimos en el país, el tema de las madres solteras y niños que tienen que crecer sin un padre, el tema del narcotráfico, de estar expuestos a estrés tóxico desde la infancia. Todos estos son componentes muy importantes subyacentes, pero nos enfocamos en demonizar las drogas o demonizar al usuario. ¿Por qué no entendemos una mirada mucho más biopsicosocial de por qué están sucediendo estas conductas adictivas? Yo creo que con eso me quedo. Agradezco, doctora Marta Alejandra Pinzón, por el foro. Agradezco a todos los participantes y bueno, aquí quedo a la orden para futuras discusiones. Gracias. Muchas gracias, maestro David. Pues un placer verte por acá en el foro, compartiendo con nosotros también pues otra mirada de expertise, no solamente en la parte de nuestro país como México, sino que también pues la experiencia que has tenido con ambas partes, ¿no? Estados Unidos y México como terapeuta y como profesor también. Te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, por favor, y de igual manera, las preguntas, todo por el chat, ya nos están apoyando nuestros ponentes en resolverlas.